podía huir. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve,
corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola, primer domingo de noviembre de 2020. Bienvenidos a todos los que están aquí en el canal de la iglesia de calle Cabrera de Palermo. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Y este primer domingo vamos a comenzar una serie de mensajes que vamos a llevar a lo largo del mes de noviembre. Vamos a hablar de José. José, algunos lo llaman el amado. El escritor Meyer decía José el amado. Otro escritor decía José el hombre sufrido. Pero yo quisiera que juntos podamos tener una oración a Dios para que Él guíe su palabra y nos pueda hablar a cada corazón con lo que dice es la palabra de Dios y a poder aplicarla. Señor, queremos darte gracias porque vamos a abrir tu palabra y en tu palabra encontramos el consuelo, la guía, aquello que tú nos quieres decir. Señor, enséñanos a estudiarla, a aplicarla en nuestras vidas. Lo pedimos y te agradecemos por cada uno de los que escuchas, Señor, que tu palabra y tu Santo Espíritu pueda obrar en ellos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les decía que íbamos a hablar de José. José es una historia quizá para algunos muy conocida, para otros quizás sea la primera vez que escuchan de José, uno de los hijos de Jacob. Esta historia está en el Antiguo Testamento y quiero referirla porque
En la Biblia hay grandes hombres de Dios, en la Biblia, y José es uno de ellos. Ustedes fíjense que Dios nos ha dejado en su palabra la cantidad de capítulos en el Génesis, en el libro de Génesis, que hablan de José. Empiezan en el 32, en el 30, cuando habla del nacimiento, pero el capítulo 37 al 50 inclusive, hay 14 capítulos dedicados a la historia de José. Y la historia de José es una historia muy singular, la historia de una vida que fue castigada, una vida que sufrió el celo, la envidia de sus hermanos. Y estos días me acordaba de la historia de José porque ustedes vieron, hubo alguna pelea familiar que fue mediática, que se escuchó en todo el país, con fallos judiciales, ocupaciones. Y uno muchas veces no podía evitar preguntarse cómo puede ser que entre hermanos haya tanta rivalidad, que no se hablen, tanta separación, una pared enorme los divide, no se hablan, peleas. Pero en la Biblia lo tenemos. Acuérdense, Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Ya al principio, Caín ofendido porque Abel había hecho una ofrenda que a Dios le agradaba y la ofrenda de él a Dios no le agradó. ¿Y qué hace? Mata a su hermano, lo mata. Y acá la historia de José es una historia que cuando el apóstol Esteban estaba por ser apedreado y cuenta en su defensa la historia bíblica, fíjense lo que dice en Hechos capítulo 7, versículo 9. Hechos 7, 9 dice, los patriarcas se refiere a los hijos de Jacob, porque, si ustedes quieren, empezamos desde el 8, dice, y dio el pacto de la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, o sea, a sus 12 hijos. Dice, y el versículo 9 dice, Hechos 7, 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esteban lo dice en una forma resumida y muy clara, los patriarcas por envidia. ¿Y qué daño que hace la envidia? A veces en los camiones vemos escrito, tu envidia me hace crecer. El envidioso muere rabioso. Y hay esas frases célebres, la envidia, el rencor. ¿Cuánto daño han hecho a la humanidad y hacen a la familia? Familias enteras peleadas, hijos que no se hablan, celos. Pero vayamos al ejemplo bíblico, a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros en Génesis 37 vamos a encontrar cómo comienza el relato de José. Y fíjense, voy a leer algunos versículos nada más. Dice Génesis 37, 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, mujeres de Jacob, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, o sea, Jacob a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta aquí la lectura por ahora de la palabra de Dios. Y para entender mejor la historia de José, quizás nos tenemos que retrotraer un poquito a su padre, a Jacob. Jacob, el nombre Jacob significaba usurpador. Usurpador. Qué palabra, ¿no? Bastante usada. El que hace mula. Tramposo. Y Dios le cambia el nombre por Israel. Israel, que significaba luchó con Dios y venció. Pero Jacob, que había sido un hombre que había sido engañador,
usurpador de un título porque había cambiado la primogenitura con Esaú, y con la complicidad de su madre recibe la bendición de su padre. Y después de ahí empieza a huir de Esaú porque Esaú lo quería matar. Y empieza una vida, un derrotero con su familia, sus criados, escapando de la ira de Esaú por un lado por otro. Y se va de Canaán, de la tierra donde estaba su padre, y se va lejos, y habita con Labán. Y ahí con Labán se enamora de su hija, de Raquel. Y hace un trato con Labán. Y le dice, te voy a servir 7 años y me caso con Raquel. Y Labán le dice, trato hecho. Y Jacob sirve 7 años. Y Labán, ¿qué hace? Engaña al engañador. Le paga con la misma moneda. Le entrega como esposa a Lea, su hija mayor, que no era tan linda y que no era la que amaba Jacob. Y Jacob, cuando descubre, ustedes se acuerdan que en esa época las esposas iban todas ataviadas, tapadas, de noche a la tienda de su esposo. Y ahí mantenían su primer encuentro. Pero a la mañana, cuando Jacob la mira, se da cuenta que no era Raquel. Y tienen que servir otros 7 años más a Labán para casarse con Raquel. Raquel era su amada. ¿Y qué pasó con Raquel? Dios no le había dado hijos, no podía tener hijos. Lea le había dado hijos. Sus 2 sirvientas, las que nombra acá, Silpa y Bila, le habían dado hijos también. Pero Rebeca no tenía hijos. Y nos dice el relato, en los capítulos 30, alrededor de los 30, 32, que Raquel estaba angustiada por esto y le pedía a Dios tener un hijo. Ustedes imagínense que lo peor que le podía pasar en esa época a una mujer israelita era no poder tener hijos. Porque ellas vivían embarazadas, vivían para tener familia, para criarlos, para tener familia numerosa, para crecer. Y una mujer estéril era algo mal visto. Y sufría la burla de las otras esposas de Jacob, y ella rogaba a Dios. Y Dios le concede a la vejez un hijo, el primer hijo José. Pero acá el relato dice que José era amado por su padre mucho más que a sus hermanos. Y acá la Biblia nos enseña a los padres a no cometer el mismo error. Nos enseña con el error de Jacob a no cometer el mismo error con nuestros hijos, en nuestras familias. Miren, Jacob había pasado una vida de engaño. Había engañado a su padre, fue engañado por su suegro. Después lo engañaba con los nacimientos de las ovejas. Él le hacía una trampita y las ovejas salían manchadas. Las blancas eran para el suegro, las manchadas para Jacob. Y tenía un gran porcentaje de crías manchadas. Pero también fue un padre que no se involucró en los problemas de sus hijos. Fue un padre tan metido en los negocios, en los comercios, que no tenía tiempo para sus hijos. Y sus hijos, que sufre una de ellas, su hija, sufre una violación. Jacob, ante este hecho, no hace absolutamente nada. Y sus hijos, que ven la pasividad de su padre, toman armas en el asunto y vengan a su hermana, a Dina, y matan a todos los hombres de esa ciudad por haber permitido que un príncipe de los heveos violara a Dina. Y Jacob, ¿saben por qué se preocupa? ¿Por Dina? ¿Por el asesinato que habían cometido sus hijos? No, se preocupa qué iban a pensar los demás. ¿Qué iban a pasar con sus negocios? ¿Qué iba a pasar con aquellas personas que eran vinculadas a él? ¿Qué iban a pensar? Cuidado, somos padres. No seamos pasivos ante lo que pasa con nuestros hijos. No nos ocupemos tanto de otras cosas que no tengamos tiempo para ellos. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo,
no se apartará de ella. Y mi querido papá, mi querida mamá que me estás escuchando, es importante la instrucción, la enseñanza de las cosas de Dios a los chicos, de los caminos rectos que a Dios le gustan. Porque si vos no se los enseñás de chico, después vas a tener que pasar muchas horas de rodilla pidiéndole a Dios que cambie la vida de ellos. Elige o una instrucción en los caminos de Dios, o muchas horas de rodilla y llanto y lágrimas, pidiéndole a Dios por la vida de tus hijos. Jacob fue un padre pasivo. Fue pasivo ante la violación de su hija. Fue pasivo también cuando su hijo, el primogénito Rubén, se acuesta con su primer mujer, cometiendo ese pecado terrible. Y Jacob se calla, no dice nada. Aunque después vemos en el capítulo 50 que en la bendición le hace mención a esa falla que había cometido Rubén, pero recién en la muerte. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron más de 50 años hasta ese momento, y recién ahí Jacob se acuerda. Pasividad. Como padres no podemos ser pasivos, ignorantes, cerrar nuestros ojos y decir, bueno, ya pasará. La Biblia nos enseña que debemos ser prudentes, enseñadores, hablar con nuestros hijos. Y a veces nos cuesta, yo sé, a mí me cuesta. A mí me cuesta hablar con los hijos. Tengo 2 generaciones de hijos, una millennials y otra no millennials. Y quizá puedo entenderme mejor con los mayores y no tanto con los más jóvenes. Me cuesta, pero intento, y ellos lo saben, y a veces ellos tienen que tomar la delantera. Pero no debemos estar pasivos o ignorando lo que pasa en la vida de ellos. Como padres cometemos errores, muchos, pero si el Señor nos ve, nos conoce, pidámosle a Él la guía para poder criar a nuestros hijos. Encomendémonos a Él, a pesar de lo débiles que somos cada uno de nosotros, para que Dios cuide de ellos y los libre también de una vida de celos, envidias, de un camino errado, como habían tomado los hijos de Jacob, los mayores. Fíjense ustedes, Jacob había vuelto a la tierra de sus padres después de muchos años de peregrinar a Canaán, la tierra prometida. Y ahí estaba José, su hijo preferido. Y fíjense lo que hace Jacob, le da un vestido de colores para que se distinga de los demás. En esa época los hombres cuidaban ovejas, eran pastores, y los pastores tenían como chalecos abrigados, mangas libres y cosas cortas, polleras cortas, faldas cortas para poder moverse entre los animales y trabajar. Jacob le había dado a José una túnica larga, de colores, con los brazos tapados, que se distinguía desde cualquier lado. Ese era el hijo amado, el hijo de Raquel, la que en él amaba. Y esto no solamente generaba rabia en sus hermanos, rencor, generaba un sentimiento de agresividad generado por el excesivo amor de su padre. Que Dios nos cuide de hacer diferencias entre nuestros hijos. Siempre una madre, un padre, tiene algún hijo preferido, aunque ellos digan que no. No, para mí son todos iguales. Que Dios nos cuide de hacer diferencias, porque esas diferencias hacen mal a la vida de nuestros hijos y se arrastran de por vida. Dios nos cuide de este pecado que quizás es oculto a la vida de muchos padres. Pero fíjense, el relato sigue y dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Los papás mayores. Hablaba el otro día de Abraham con Isaac. Un padre mayor. La niña de sus ojos era Isaac. Era lo más importante que tenía. Era lícito. Estaba bien amarlo.
Pero no había que hacer diferencia con sus hermanos, no había que demostrarse tanto. Sin embargo, Jacob lo hacía. Y dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, los hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiero hacer un alto acá en la crianza de José. José seguramente tuvo no solo el amor de su padre, el amor de su madre, sino la crianza, su fe en Dios. Y quizás fue el único que asimiló esa fe constante, que le fue muy útil en los momentos de prueba. Porque José, si bien ahora lo vemos en una actitud de nene de mamá, nene de papá, pasó montones de pruebas que van a ser de enseñanza para nuestra vida, para cada uno de nosotros. El versículo 11 del capítulo 37 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo. Ustedes saben que para colmo de males, José les cuenta sueños a sus hermanos. Dice: ¿saben que soñé que hacíamos manojos de paja en el campo y que los manojos de ustedes se inclinaban ante el mío? Y otro día soñé que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se imaginan, sus hermanos hervían de rabia. Y su padre le reta, dice: ¿qué quieres decir? ¿Que tu mamá y yo vamos a tener que inclinarnos ante vos? Dice, pero Jacob meditaba en esto. Y un día Jacob lo manda a ver a sus hermanos. Y sus hermanos estaban apacentando las ovejas en la zona donde habían matado a todos esos hombres que habían deshonrado a su hermana. Seguramente no eran muy bienvenidos en esa zona. Jacob estaría preocupado y lo manda a José a ver que le traiga noticias de aquellos, de sus hermanos. Y sus hermanos primero le dicen: matémoslo a este soñador. Y Rubén, el primero, dice: no lo matemos, pongámoslo en una cisterna, pensando que después se lo sacaba de la cisterna y lo llevaba de vuelta a casa. Pero en un descuido de Rubén, sus hermanos lo venden en una caravana de comerciantes como esclavo por 20 piezas de plata. Y ustedes se acuerdan, hubo alguien que Judas vendió por 30 piezas de plata. ¿Se acuerdan quién fue? A nuestro Señor. Fue vendido a nuestro Señor también por 30 piezas de plata, José por 20 piezas de plata, como esclavo. Ustedes saben que 20 piezas de plata se pagaba por un esclavo que no servía para nada, por un esclavo inservible. Se pagaban 20 piezas de plata. Si un esclavo trabajador, robusto, se pagaban más. Pero a José lo venden por el precio más barato. Y José, de ser el hijo mimado, de ser el hijo con su ropa especial, pasa a ser un esclavo que era llevado a Egipto en una caravana de madianitas. Cambio de escenario en la vida de José. De hijo súper a esclavo, a Egipto, a un país que ni hablaba su mismo idioma. Cambio de escenario. ¿Y cuántas veces a usted y a mí nos pasa lo mismo en nuestra vida? Cambio de escenario repentino. A principios de este año, marzo, cambio de escenario. No puede salir de su casa, se tiene que quedar adentro, no puede ir al supermercado, no puede ir a trabajar, no se puede hacer, los mayores de 65 menos, cambio de escenario. Y de golpe, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, hemos cambiado todo. Nos miramos por internet. Nosotros estuvimos 4 meses sin ver a nuestros nietos, solamente por videitos. ¡Qué desesperación! ¡Qué cambio de escenario que tuvo nuestra vida en este año, 2020! Y José tuvo un cambio de escenario repentino también, como el nuestro, como cuando parte un familiar inesperadamente, como cuando de un día para el otro recibimos un telegrama: está despedido, o como cuando vamos al médico por alguna afección y nos da el peor de los
el peor de las enfermedades. Qué difícil, ¿no? Qué desconsuelo. Pero nos dice la Biblia que él se sostuvo en la oración. Su fe le sirvió para confiar en que Dios tenía un propósito para su vida. Y que ese escenario cambiante tan abruptamente, tan negativo para su vida, Dios lo iba a usar para bendición. José nunca perdió la mirada en Dios. Y es lo que nos enseña esta tarea, este estudio bíblico hoy. Es la integridad de José ante una época oscura, ante una época de cambio en su situación. Cuando José es vendido en esta caravana, lo único que le quedaba era Dios. Ya no podía mandarle ningún mensaje a su padre. No había celulares para mandarle mensajitos. Y si hubiera tenido celular, se lo hubieran sacado, como si fuera un preso. Seguramente estaría angustiado por no poder decirle a su padre que estaba vivo, que lo habían vendido. Estaba angustiado por haber visto la rabia de sus hermanos para ponerlo ahí en esa cisterna, romperle la ropa, mancharla con sangre y llevársela a su padre para decirle que alguna bestia lo había matado. Estaría angustiado porque no sabía que iba a venir. ¿Y cómo nos pasa a nosotros en este tiempo también la angustia de no saber qué va a pasar? Fíjense ustedes qué ansiosos que somos, que hoy estamos mirando qué es lo que pasa en Europa, que empezó el otoño y empezó el rebrote del coronavirus. Entonces no podemos festejar que llega la primavera, el verano, y quizá aquí pare un poquito para poder rehacer nuestra vida, sino que estamos pensando, pero en el otoño nos va a fusilar totalmente. El hombre siempre está angustiado por lo que va a pasar. ¿Y Dios qué dice? Dios dice, búsquenme primero a mí, que yo me encargo de todas las cosas. Mateo 5:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y José, lo único que pudo hacer en esa situación fue buscar a Dios. Y es lo que yo te invito a que puedas hacer hoy. Buscar a Dios con todo tu corazón. Quizás sos un papá que se equivocó en la crianza de sus hijos, o una mamá que cometió algún error, o un padre que quizá defraudó a su familia. No sé cuál es tu caso, pero Dios lo conoce. Dios lo sabe. Y Él es la única fuente de toda justicia, de todo amor, de todo perdón. Todo pecado es contra Dios. Y todo perdón viene de Dios. Y eso es lo que nos da paz y cambia nuestra forma de vida. El perdón de Dios. José fue vendido por 20 piezas de plata. Cristo fue vendido por 30. Pero Él entregó su vida en la cruz para que usted y yo pudiésemos disfrutar del perdón de nuestros pecados, poder ser hechos hijos de Dios. ¿Usted aceptó a Cristo en su vida como su Salvador? Lo invito hoy que le diga a Cristo, Señor, te necesito. Me equivoqué tanto, hice tantos errores. Jacob quizá quedó hecho un poroto al lado mío. Señor, te pido perdón. Quiero que me ayudes a reformular mi vida. Sos lo único que tengo, mi único salvavidas. José pensaba que solo Dios podía salvarlo y tenía esperanza. Y vamos a ir viendo a lo largo de estos domingos cómo Dios lo fue guiando a pesar de las pruebas que tuvo por delante y no decayó. Y yo le invito a que usted pueda confiar plenamente en Dios. No importa la situación que esté, no importa los pecados, los errores, las cosas que haya hecho, que saben que le hicieron mal a su familia, a los que lo rodean, que no fueron de bendición. Dios las perdona y cambia su vida. Dice
La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasan y Dios las hace todas nuevas. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser nuevo si lo que hice? Déjeselo a Dios, no se preocupe más usted. José tuvo la llave de la oración porque no tenía otra cosa en ese cambio de escenario. Y usted y yo tenemos la misma llave hoy. Volvamos a Dios. Pídale en su corazón que lo ayude en ese problema que usted cree que es insalvable, insolucionable, que ha hecho tanto daño y que le hace. Pero Dios puede remediarlo, puede perdonarlo, puede reconstruir su vida y hacerla nueva. Yo lo invito a que lo pruebe. Pruebe a Cristo. Háblele por la fe, con su corazón, con sus propias palabras. Háblele y dígale, Señor, te necesito, quiero que perdones mi pecado, que entres en mi vida, me hagas una hija, un hijo tuyo. Ojalá que lo pueda hacer. Vamos a seguir viendo estos domingos algo más de la vida de José, pero que podamos esta semana caminar tomados de la mano de Dios, que es la única mano segura y confiable que tenemos en este mundo tan resbaladizo, en este mundo tan cambiante. Tómese de la mano de Dios y caminemos esta semana tomados de su mano. Que el Señor nos bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.